señoritos, por esta hermosa tarde, agradeciendo a Dios el Todopoderoso por habernos permitido conocernos esta tarde, y esperemos que sea fructífera. De esta tarde tenemos que llevarnos algunas lecciones, pero no para nosotros, sino para aplicarlo en nuestro día a día, con nosotros mismos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestras hermanas, con nuestros hijos y con nuestro vecindario. Esa es la razón de las charlas. De lo contrario, podríamos venir, elevar una oración a Dios y seguramente con la bendición nos podemos ir a nuestras casas y ahí quedaría todo. Esa no es la razón de una reflexión como esta tarde a la cual nos han convocado. Agradezco a la institución educativa por haberme invitado esta tarde. Yo vengo en nombre del representante del Ministerio Público de la Fiscalía de Nación y traigo el saludo de esta institución que muchas veces no es bien entendida, no es bien comprendida. La función del Ministerio Público es perseguir el delito. Mucha gente va a la Fiscalía y me dice: doctor, me están amenazando, parece que me van a hacer algo. Y nosotros le decimos: puede ir a otras instituciones, nosotros no. Y me dicen las señoras y los señores: o sea, doctor, ¿usted espera que me maten para que actúe? ¿Usted espera que violen a mi hija para que actúe? ¿Ustedes esperan que me roben para que actúe? Yo le digo: sí. Sí. Porque en las instituciones del Estado, constitucionalmente se han creado distintos estamentos. Cada estamento tiene una función. Y esa función constitucionalmente actúa en un determinado momento. El juzgado, por ejemplo, espera que el fiscal le lleve un caso, escucha a las dos partes y sentencia. Esa es su función. La función del colegio es que los niños vengan, los docentes con tanto amor les dan las sabias lecciones, al final rinde los exámenes, y su función de la institución educativa es brindar formación y educación. Esa es su función. O sea, el Ministerio Público tiene su función, la función de perseguir el delito. Pero tiene otra función adicional. ¿Cuál es? Prevenir el delito. Antes de que se cometa el delito, hay que exhortar para que no se cometa el delito. Venía yo en el auto y venía escuchando una sentencia de un juez donde ayer tuvimos participación y solicitamos se imponga a una persona 12 años de pena privativa de libertad. Y le pusieron 12 años, 6 meses. Y la verdad que a mí me dio mucha pena. A mí me da mucha pena porque soy un ser humano. Tengo mi madre, o tuve mi madre, mi padre. Soy padre. Tengo mis hijos. Tengo mi esposa. Tengo mis hermanos. Tengo mis ahijados. Y cualquiera de nosotros pudiera caer en las garras de un acto delictivo. Yo también he tenido familia que ha tenido problemas de relevancia penal. Y yo también sufro cuando sentencian a una persona y cuando le imponen penas tan elevadas. 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30 años, cadena perpetua. Nosotros también sufrimos. Pero esa es la función que hemos optado. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia función. Miren, les comento. Yo hablo y ustedes imaginan. Cuando el ser humano apareció en la tierra, los primeros hombres que aparecieron en la tierra eran nómades. Eso nos han enseñado en historia. Andaban de un lugar a otro cogiendo frutos. Bueno, se acababan las manzanas acá, pasaban a otro valle donde encontraban uvas, se acababan las uvas, encontraban airampos, se acababan los airampos y así encontraban papas, camotes, por ahí encontraban veneno, morían, nunca más comían ese veneno, ¿no es cierto? Y así, experimentando. Y después
también andaban cazando. Veían un animal, veían un perrito, por ejemplo, inicialmente seguramente algunos se lo habrán comido. Después, como era tan noble, lo empezaron a domesticar. Encontraban, por ejemplo, una vaquita, un carnerito, lo cogían. Encontraban un tigre, el tigre se los comía a ellos, ¿no es cierto? Entonces comenzaron a domesticar. Pero un día el ser humano, como es inteligente, se dio cuenta: si yo para coger un árbol para coger manzanas de un árbol rompo las ramas, entonces estoy malogrando la planta. Me di cuenta que lo dejo intacto, solo saco los frutos, y después de un año, cuando regreso, voy a encontrar de nuevo manzanas. Entonces mejor ya no lo destruyo, sino lo cuido. Pero también me di cuenta, como era cazador, ¿cuál es más fácil cazar? Los animales que están más pequeñitos, porque son más vulnerables, no pueden correr mucho. Y también los animales que ya están más viejitos, pero los más jóvenes más difícil cazarlo. Entonces el ser humano se dio cuenta que cazar animales pequeñitos era fructífero. Lo hago crecer, lo cuido, empiezan a parir, sigo criando las crías, y las madres y los padres los sacrifico y me alimento. Entonces, mire, se dieron cuenta que no era adecuado matar a todos. Si no se dieron cuenta, comenzaron a cuidarlo, pues. Y cuando empezaron a cuidar, oye, ¿para qué va a estar andando tan lejos de un lugar a otro? Mejor si encuentro un valle, hago mi casucha, ¿no es cierto? Y entonces crío mis animales, ya tengo plantas cercas, y el hombre, de lo que era nómada, andaba de un lugar a otro, se volvió sedentario, en un determinado lugar. Cuando el hombre descubre la ganadería y descubre la agricultura, se asienta en un determinado lugar. Y cuando se asienta en ese lugar, empiezan a aparecer los conflictos con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los conflictos? Hay hombres que somos trabajadores, hombres y mujeres, por cierto. Pero hay otros que no son tan trabajadores y están viendo lo que está criando mi vecino. ¿No es cierto? Créanme, yo para chapar un conejo en mi corral es bien difícil. Pero el choro entra de noche, se lo lleva los 8 conejos en un ratito. ¿Cómo los chapa? No sé. Son trome. Créanme, yo tengo en mi casa gallina, gallo. Para chapar mi gallina tengo que corretear mediodía. Pero el choro entra, se lo lleva en un minuto. ¿Cómo lo caza? No sé. Entonces, cuando el hombre descubrió la agricultura y descubrió la ganadería, empieza la mezquindad humana. Aquel que no trabaja está viendo lo que el otro tiene. Y en las noches o en la soledad está ingresando a sustraerlo con menor esfuerzo posible. Y empiezan los problemas. Tú me robas mi gallina y yo te robo tu gallo. Tú me robas mi vaca y yo te robo tu toro. Y empezaron a pelear ojo por ojo, diente por diente, y empezaron los problemas. Pero el hombre es inteligente, empezaron a fijar reglas. ¿Reglas para qué? Para protegernos, para proteger mis animales, para proteger mis plantas, para proteger mi familia, para proteger mi territorio, para proteger mi mujer, para proteger mi marido, para proteger mis hijos, para proteger mi aldea. Y empiezan a aparecer los primeros signos del derecho. Las reglas. El hombre empieza a caminar por reglas, y al quien incumple esa regla le viene la sanción. Desde esas fechas hasta hoy día, el hombre todos los días piensa cómo hacer reglas para poder frenar la violencia contra las cosas o contra las personas. Tenemos un Congreso que todos los días trabaja haciendo leyes, ¿no es cierto? La función del Congreso, la razón del Congreso, también tan incomprendido este Congreso, me voy a poner más acá de repente. A ver, el Congreso tiene una sola función principal. ¿Cuál es la función del Congreso? Hacer leyes.
No es que es el poder legislativo. ¿Para qué están los congresistas? Para dar leyes. ¿Los congresistas hacen obras? No. El candidato al Congreso que diga voy a hacer obras, te está mintiendo. Porque su función no es hacer obras, su función es hacer leyes. ¿No es cierto? Listo. Entonces, otros más, otros menos, obviamente no podemos discrepar, pero estamos hablando de las instituciones, no de las personas. Entonces, miren, aparecen reglas por todos sitios. Dentro de todas esas reglas aparece una de las reglas, la ley de violencia familiar contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. La violencia contra las mujeres. Y la violencia contra las mujeres tiene un origen ancestral. ¿Cuál es ese origen ancestral? ¿Cuál es ese origen cultural? El machismo. Y empieza otro problema. Yo tengo 22 años en el Ministerio Público. Y cuando yo di uno de mis primeros exámenes para ser fiscal adjunto en Lima, me tomó el examen oral un viejito, ya parecía don Victorio. Peladito, barboncito, de mi tamaño, gordito, panzoncito. Parecía don Victorio. Y me pregunta y me dice, a ver usted, señor, ¿para usted qué es el machismo? La verdad que no sabía qué decir. Y después me hace otra pregunta. ¿Quiénes son los machistas en el Perú y en el mundo? Yo le digo, señor, se acerca la Navidad. Era creo que el 16, 17 de diciembre del año 2006. Se acerca la Navidad y los que compran juguetes en la casa normalmente o la mayoría de las veces son las mujeres. Y yo le pregunté al señor, permítame, doctor, contestar su pregunta con una pregunta que yo le voy a hacer. Usted tiene hijos, pero mis hijos todos profesionales, ¿no? ¿Y tiene nietos? Ah, claro que sí, mis nietecitas, mis nietos. ¿Y quién está comprando los juguetes en su casa? Ah, obviamente mi esposa, ¿no? ¿Y qué le compra su esposa a sus nietecitas? Una muñequita. Claro que sí. Le estamos comprando unas cocinitas bien hermosas. Y a sus nietos, un carrito, una pelota. Ah, qué bueno. Entonces en su casa, la machista es su esposa. ¿Y por qué, señor? Me dice, medio molestón el tipo. ¿Cómo que por qué? Si yo le compro un juguete, una muñeca, lo estoy preparando para la vida, ¿no es cierto? Lo estoy emulando ser una mamá. ¿Y la mamá dónde tiene que estar? En la casa, ¿no es cierto? ¿Los hijos dónde tienen que estar? Los bebés. En la casa, ¿no es cierto? Y si yo le compro un carro a mi niño, ¿los carros dónde están? ¿Dentro de la casa o fuera de la casa? Fuera de la casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está preparando en los roles? La mamá, ¿no es cierto? La mamá le está comprando a una niña muñequita para prepararla para que esté en la casa. Y al niño le compra un carrito para prepararlo para que esté en la calle. A veces no nos damos cuenta, pero podemos estar frente a evidencias objetivas de que estamos generando machistas. Oiga, yo cuando tuve mi hijo, le quise comprar un polito rosadito con su pantalón rosadito. Mi mujer casi me mata. Oye, ¿tú estás loco, desgraciado? ¿Qué pasa? No, ese es para mujer. ¿Y quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que un pantaloncito rosadito, si le pongo a mi niño, es para mujer? ¿Quién le ha dicho? Así nos han dicho toda la vida. ¿Pero quién? No los han dicho, pues. Ya está a punto. Entonces, prohibido a un niño comprarle cosas rosaditas, o fucsia, o color chicle. ¿No es cierto?
Impensable. ¿Qué estamos generando? Machismo. Yo a mi hijo le compré una muñeca y le dije, hijo, juega con esta muñeca. Y mi suegra me miraba así de reojo. Maldito, me decía. Y a mi hija le compré un carro. Nunca le dio bola al carro. O sea, queríamos romper estereotipos. Y es que ahí nacen algunos parámetros, algunos estereotipos, algunas costumbres. Y decimos las mujeres, ¿por qué los hombres son machistas? No, niña. Los hombres son machistas, sí, pero las mujeres también somos machistas. Porque creamos estereotipos. A mi hijito lo consiento, mi hija no, ¿ah? 5 de la tarde, mi hija dentro de la casa. 5 de la tarde, mi hijo puede estar afuera. ¿Por qué? Estamos generando diferencias o no. Estamos generando diferencias. Y a la postre y a la larga estas diferencias nos van a traer problemas de conflictos interfamiliares. Entonces, tenemos que cambiar nuestro chip. A nuestros hijos hay que enseñarles a cocinar. Hay que enseñarles a lavar los platos. Hay que enseñarles a lavar su ropa. Señores, un psicólogo, no me acuerdo su nombre ni me interesa acordarme, decía, si tú quieres que tu niño, tu niña sea próspero, no le des todo. Dale pobreza. Dale necesidad. Enséñale a hacer cosas. Si tú a tu niño le enseñas a cocinar, ese niño le va a preparar a su esposa algo rico. ¿No es cierto? A mí mi hijo me dice, papá, enséñame a cocinar para cocinarle para mi esposa. Y mi mujer lo quiere matar. No vas a cocinar para tu madre, quieres cocinar para tu esposa. Mi hijo le dice, así es la vida, mamá. Esa es la vida. Yo pocas veces he cocinado para mi madre y Dios está en los cielos. Y he cocinado casi todos los días para mi esposa. Y además si no le cocino, de repente me cae. Entonces, señores, bromas aparte, la función del ser humano en el quehacer diario tiene que ser igualitario. Todos no somos iguales, todos somos diferentes, pero en la diferencia debemos de buscar la igualdad. Entonces, esta tarde nos convoca a hablar sobre ese tema tan sensible. Les comento, la ley de violencia familiar y el artículo 122b del Código Penal tiene una función. ¿Cuál es la función de esta normatividad? Que el agresor del entorno familiar tiene que ir preso. Por ejemplo, si yo voy manejando mi vehículo y atropello a una persona y lo mato, no voy preso, porque es un delito culposo. Pero si yo le meto una cachetada a mi esposa, voy preso. Preso. Gracias a Dios hay otro artículo en el Código Penal que los jueces convierten la pena efectiva en una pena de multa. ¿Y esto qué significa, señor? ¿Cómo se come esto? Ah, fácil. Tú tienes que ir preso, pero para que no vayas preso, diario tienes que pagar una cuota al Estado por tu libertad. ¿Y esa cuota de dónde sale? Del bolsillo. ¿A quién afecta? A la familia. ¿No es cierto? Entonces pelearse en la casa resulta caro. Pelearse en la casa resulta caro. ¿Qué tenemos que hacer los hombres? Ya también ya. ¿Y qué tienen que hacer las mujeres?
Las mujeres también tienen que decir, ya, basta, ya. Ya, tú ganas. Señores, en nuestras casas, pelear resulta caro. Yo les voy a confidenciar, casi siempre utilizo este ejemplo, casi a nivel nacional he utilizado este ejemplo, que ha sucedido en Pisco con mucha pena. No voy a decir los nombres, por cierto. Había una madre, profesora ella, no sé, de repente esta es de acá, Dios mío, qué me pasa. Profesora ella, vivía con su hija que tenía 14 años. Su hija estaba en tercer año de secundaria. Y su hija le dijo a su mamá, 2 de la tarde, de un buen día: mamá, voy a ir a hacer mi tarea con mis amigas a su casa de Chela. Su mamá, que es profesora, le dice: anda pues, hija, ¿a qué hora vienes? A las 5, 5 y media, mamá. Que no pase de las 6, por favor. Ya, mamá. La profesora, su única hija, madre soltera. Su padre nunca le pasó nada. Y la profesora le había hecho un juicio de alimentos. Y el padre estaba resentido porque estaban haciendo juicio de alimentos. ¡Qué perro este desgraciado! Estaba resentido por el juicio de alimentos. Entonces, ese buen día la niña se va, no lo encontró a Chela y pasó a la casa de otra amiga. En la casa de otra amiga, poquito mayor, habían venido unos amigos y pusieron a tomar un roncito con su Coca-Cola, normal. Copas van, copas vienen, 14 años la niña. Llegó a las 6 de la tarde, se olvidó de la madre. 7, 8 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche, la niña no aparecía. La madre, profesora, totalmente desesperada, se fue a la comisaría. Señor policía, mi hija no aparece. El policía, totalmente desajenado, mala gracia, tiene que pasar 24 horas para poner la denuncia por desaparición, por si acaso. ¿No es cierto? La señora profesora desesperada llama a uno, llama a otro, llama. Llegó 3 de la mañana. 3 de la mañana, la mujer llorando en su casa desesperada, su hijita nunca se había separado de ella, y tocaron la puerta y era su hija. ¿Dónde has estado? Mamá, estuve en la casa de mi amiga. Y cuando la mamá le huele a alcohol, le cogió de los cabellos, la mechoneó a la hija, lo pasó para adentro. Nunca le había tocado un pelo. Y ese día la niña se metió a su cuarto y se puso a llorar. 3 de la mañana, llore y llore. Agarró su teléfono, lo llamó a su padre. Su padre nunca le daba nada, lo llamó a su padre: papá, mi mamá me ha pegado. El papá pensó, se fue a la comisaría. Señor policía, quiero poner una denuncia por violencia familiar. ¿Qué ha pasado? La madre de mi hija lo ha golpeado severamente en la casa, está llorando, lo va a matar si no va ahorita. Y el policía fueron a la casa de la profesora, tocaron la puerta, vio la profesora. Señora, ¿está su niña acá? Sí, llámelo. Salió la niña llorando, se abrazó de su papá. Papá, mi mamá me ha pegado. ¿Tu mamá te ha pegado? Sí, me ha jalado de los cabellos. La mamá detenida, la comisaría, la niña en medicina legal. 8 de la mañana, la niña pasa a medicina legal. El médico legista dice: un día de atención facultativa por 3 días de incapacidad médico legal. Lesiones, ¿qué tiene? Hematomas en el cuello, en el cuero cabelludo. Perfecto. La mamá detenida por 48 horas, el fiscal dice: vamos a someter un proceso inmediato. ¿Qué significa proceso inmediato? Un juicio rapidísimo que en 48 horas acaba. Para los casos sencillos y cuando está totalmente acreditado el delito. La versión de la niña: mi mamá me pegó. La versión del papá: a mi hija lo pegó su mamá. La versión de la mamá: sí, lo mechoneé porque vino 3 de la mañana y borracha. Eso no cuenta, señora. Listo. Entonces lo pasaron al juez. Señor, el fiscal le dice al juez: señor juez, traigo a su despacho un crimen. Esta señora ha agredido físicamente a su menor hija y le ha causado las lesiones descritas en el certificado médico legal que prescriben un día de atención facultativa por 3 días de incapacidad médico legal. Consecuentemente merece la respuesta punitiva del Estado.
3 años de pena privativa de libertad efectiva. La mujer totalmente desesperada, ¿qué estamos hablando? 3 años, no. El abogado le dice, no te preocupes, soy tu abogado. Tu abogado lo sabe y sabe cómo te saca. Perfecto. El abogado le dice, señor juez, comparto la condena, pero hay que convertir la pena efectiva en pena de multa. La profesora, ¿qué significa? ¿Qué significa, doctor? No te preocupes, después hablamos, de acá tú sales libre. El juez le pregunta a la profesora, ¿usted está de acuerdo, señora? ¿Pero voy a salir? Sí, claro que va a salir, ¿está de acuerdo? Sí, señor, estoy de acuerdo. El juez firma la sentencia, condenan a la mujer a pena privativa de libertad y lo convierten en pena de multa para pagar cada mes una cantidad de dinero, además de la reparación civil a favor de su hija. Perfecto. Madre e hija se abrazan y regresan a su casa. ¿Se acabó la pesadilla? Sí, hijita, se acabó la pesadilla. Mamá, perdóname, hija, perdóname, listo. El papá desapareció. Ya está, no está papá. Listo. La sentencia ponen de conocimiento a la UGEL, al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dice, bueno, en nuestra institución no puede haber una profesora que tenga antecedentes penales, menos por violencia familiar. ¿No es cierto? Destitución para la profesora. Pero la profesora todos los meses tiene que pagar al Estado por estar libre. Señor, ya no tengo plata. Ahora, busquen al fiscal. No, ya, la sentencia está cosa juzgada, ni Dios lo cambia en esta tierra. Entonces, perdió el trabajo, ¿no es cierto? Perdió los ingresos mensuales, sigue viviendo con la niña, tiene que pagar al Estado y tiene como una sentencia y tiene antecedentes penales. ¿Qué institución educativa le va a dar trabajo con una sentencia? Una. ¿Se arruinó o no su vida? Se arruinó. No le estoy contando chiste, ¿eh? Es un caso de la vida real, sucedido en Pisco. Y miren, señores, ¿resulta o no resulta caro la violencia? Resulta caro la violencia, pero también resulta caro la desproporción de la respuesta. Desproporcional. ¿Quién falló aquí? La mamá. ¿Quién falló? La hija. ¿Quién falló? El fiscal. ¿Quién falló? El padre. ¿Quién falló? El juez. Todos fallaron. ¿Quién se arruinó? Una familia. Señores, tenemos que entender que todo acto de violencia resulta caro, porque afecta psicológicamente, afecta anímicamente, afecta emocionalmente, destruye familias. Cuando escucho decir a las mujeres, no, conmigo no puede, yo sí soy caprichoso, yo me pongo en mis 4 y no me vas a torcer. Está perdiendo. Cuando el hombre dice, esa mujer me va a escuchar, me tiene que escuchar, yo soy el hombre, yo trabajo, yo llevo el pan. Y a mí me da pena, porque ¿sabe qué? Ese hombre trabaja 8 horas, pero esa mujer en su casa trabaja más de 16 horas. ¿Quién trabaja más? La mujer, obviamente. Obviamente la mujer. ¿No es cierto? Entonces, si tanto el hombre como la mujer trabajan cotidianamente y de manera abnegada, entonces, señores, todo acto de violencia, todo acto de discusión finalmente resulta caro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar llegar a los extremos de violencia. Todos los días, créanme por amor a Dios, os los pido, hermanos míos, créanme, todos los días yo estoy frente a un hecho de violencia familiar, todos los días. Y cuando ya están sentenciados, recién están que se han visto.
Hay veces se pelearon hoy día, se pusieron la denuncia, a los 3, 4 días se amistaron, ya están viviendo juntos, pasa 4, 5, 6 meses, la justicia tarda, pero llega, es como el milagro, ¿no es cierto? Tarda, pero llega, y cuando llega a veces están viviendo bien, pero no se puede echar para atrás, ya no se puede. El fiscal tiene límites, el juez tiene límites, ¿no es cierto? A veces cuando las señoras y los señores van, pero ya estamos viviendo juntos, ya... Entonces, señora, digo, si usted sale, yo tendría que entrar, ¿no es cierto? Porque esta es mi función. No, pero no, ya no es justo. Yo también digo que no es justo, pero ¿es usted o soy yo, pues? Si usted sale del proceso, yo tendría que entrar al proceso. Y yo no voy a entrar nunca por usted, pues, ¿no es cierto? Usted me cae bien, pero por usted no voy a ir en cana, ni modo, ¿no es cierto? No puede ser. Entonces, señores, ¿hay grados de violencia? Claro que sí. Hay grados de violencia. Hay violencia física. Cuando se agarran a cachetadas, se agarran a golpes, se agarran a pal... Violencia física. Hay grados de violencia psicológica. Cuando se insultan. Cuando insultan al marido, cuando insultan a la mujer, cuando insultan al hijo, cuando insultan al hermano, cuando insultan a la cuñada. ¿No se pueden amarrar la lengua? ¿No es cierto? Entonces, muchas veces una palabra puede ser más hiriente que una conducta física. Puede ser más hiriente. Y por ahí, ahora que todos andamos en TikTok, en Facebook, ¿no es cierto? Miramos esos ejemplos. Uno de los ejemplos dice, por ejemplo, dice: hija, todos los días te portas mal. Sí, mamá, perdóname. Cada que te portes mal le da una tabla, ¿no? Cada que te portes mal, clava un clavo. Ya, mamá, ya clavó 20 clavos. Mamá, ya me cansé de portarme mal, ahora me voy a portar bien. Ya, hijita, cada que te portes bien, saca un clavo. Y cuando terminó de sacar todos los clavos, ya, mamá, ya terminé de sacar todos los clavos. Y le dice, hija, mira cómo está esa madera. Ah, con 20 huequitos. Así queda el corazón cuando tantas veces te portas mal conmigo. ¿No es cierto? Lleno de huecos. Muchas veces, señores, las ofensas, las agresiones psicológicas nos generan tantos traumas, nos generan tanto dolor, que hay veces se nos torna casi imperdonable, ¿no es cierto? Pero los que tenemos fe en Dios, el perdón es. Los que creemos en Dios, que los que no creen en Dios también, porque sabes que hay mucha gente que dice soy Dios, pero por atrás son el demonio vivo, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que no cree en Dios, pero son unas personas honorables en la sociedad. Finalmente pasa por cuestiones morales, por cuestiones de cómo somos nosotros, cómo nos conducimos nosotros en la sociedad. ¿Cierto? Nosotros, señores, podríamos hablar toda la tarde o toda la noche de distintos temas. Seguramente nos estamos cansando. Pero la razón de esta charla, o se nos ha convocado, es con palabras sencillas, con palabras comunes, podamos entender lo dañoso, lo cruel que resulta desplegar conductas que atenten contra los grupos familiares. La violencia que generamos contra nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras hermanas, nuestros hermanos. Y esa violencia se va transmitiendo a los... Y nosotros, bueno, casi todos estamos casi con mi edad. Nosotros que hemos nacido, por ejemplo, en una cuna donde los padres nos orientaban con violencia. Mi madre seguramente que había tenido sentencia de cadena perpetua. Porque mi madre era chiquitita, yo he salido a mi madre chiquitita, pero tenía una puntería con el tenedor, con el cuchillo, con el... Señor, de acá a la esquina me daba en la cabeza. Dios lo tenga en su gloria, mi querida mamá. ¿No es cierto? Pero esas tradiciones culturales tenemos la posibilidad de romperlas. Todos nosotros, yo soy serrano, yo soy de la sierra, soy de Castrovirreyna, ¿no es cierto? Y cuando nosotros nos trasladamos de un lugar a otro, no dejamos nuestra cultura. Nosotros andamos con nuestra cultura, llevamos nuestra mochila cultural,
yo me traslado de la sierra a Pisco y yo traigo mi cultura, comienzo a comer mi charqui, mi churro, ¿no es cierto? Escucho mi guayno, papito volumen para que el vecino no me diga serrano, ¿no es cierto? Escucho mi guayno, bailo mi guayno y ya zapateo despacito, ya no zapateo como mi tierra, ¿no es cierto? Porque como vivo en departamento, el de abajo se molesta. Entonces ya de zapateo despacito, pero traigo mi cultura, llevo mi cultura donde voy al norte, voy al sur, llevo mi cultura. Ese bagaje cultural de violencia, todos los hemos traído. Tenemos que romper la cultura de violencia, tenemos que romper ese criterio de que el hombre es más que la mujer. ¿Y cómo lo vamos a romper? Con nosotros tal vez ya no, porque ya estamos viejos, pero sí con nuestros hijos. Sí enseñando a nuestros hijos cosas que normalmente serían para mujeres. Y enseñando a las mujeres cosas que normalmente serían para los hombres. ¿No es cierto? Enseñándoles a ambos que son iguales y ambos tienen su obligación. ¿No es cierto? Hoy día, hija, tú lavas los platos, mañana lavas los platos tu hermano. ¿No es cierto? Pasado mañana me toca a mí, después le toca a tu madre. Y nos turnamos. Igual, la ropa tú lavas hoy día, esta semana, la próxima semana lavo yo, la próxima semana lavas tú, y así todos lavamos la ropa. ¿No es cierto? En mi casa estamos acostumbrados a hacer sopa de calzones, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo hay que servir los calzones, ¿cierto? Y los calzones lo hace servir, un día lo voy a servir yo, la próxima semana lo va a servir mi hija, la próxima mi hijo, la próxima su madre. Pero todos hacemos lo mismo que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué? He descubierto que en vez de causarnos trabajo, nos causa risa, nos causa alegría, nos causa anécdotas. Mi hijo dice, ah, qué feo tu calzón. ¿Se da cuenta? ¿Y qué generó? Una sonrisa. Y la sonrisa alimenta el alma. ¿Estamos o no? Entonces, cambiar patrones culturales nos puede traer buenas experiencias y nos puede unir como familia. Si lo vemos como trabajo, entonces de repente lo hacemos renegando. Pero si lo hacemos con gusto, lo hacemos con gracia, nos sale bien. Mi hijo frió los huevos hace poco, esos huevos recontra salados y parecían carbón. Y me sirve, yo más me amargaba porque estaba quemado. ¿Qué tal, papi? Riquísimo, bebé. Riquísimo. Pero ¿no te parece que está un poco quemadito? A mí me gusta todo lo rostizado, hijo. ¿Por qué deciden? Seguramente que otro padre, otra madre dirá, esta cochinada ni para freír huevos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué generar violencia verbal? ¿Para qué? ¿A dónde te conduce? A nada. Señores, entonces nuestra obligación, cuando salgamos de acá y llegamos a nuestra casa, no vaya a ser que a su esposo lo haga la calzón de manera directa. No, despacio. Despacio. Cambiar cultura, cambiar patrones culturales. No sé si ustedes se acuerdan que en la época de mi gran amigo y compañero de cantina, Alberto Fujimori, se hicieron las esterilizaciones forzadas. Sobre todo en las partes altas de los lugares altoandinos. El año 2007, me parece, vino una comisión francesa para investigar esos hechos de las esterilizaciones forzadas. Y buscaban una persona que más o menos entienda quechua y los pueda acompañar, porque fue una comisión de la fiscal, de una institución francesa con el Ministerio Público del Perú. Gracias a Dios me tocó estar en esa comisión y nos fuimos a distintos lugares del Perú. Y llegamos a una provincia de Huancavelica y había una ONG ese tiempo. Y esta ONG vino con el tema de género. ¿Qué significa el tema de género? Tú hombre y yo mujer somos iguales, nadie nos manda y punto. Y vino con un cambio agresivo de patrones culturales. En ese pueblo de Huancavelica la mujer es entendida, allá, no acá, no vayan a pensar que yo soy.
La mujer es entendida y comparada con la tierra. La mujer tiene que producir como la tierra. ¿Y qué produce la mujer? Hijos. Entonces la mujer que no tiene hijos no tiene valor, igual que la tierra sin agua. Y en ese lugar vino la ONG y en menos de 20 días les dio charlas a las mujeres de tal manera que les dijo a las mujeres y los convenció a las mujeres que cuando lleguen a su casa no tienen la obligación de servirle agua a su marido. No tienen la obligación. Si su marido quiere tomar agua, que él se sirva. Pero si tú lo quieres tanto, lo puedes servir. Pero si no lo quieres tanto, no lo sirvas, que él se sirva. Porque somos iguales. Dios santo, la mujer llegó a su casa. Chola, ¿me puedes pasar el agua? No quiero. Cholita, ¿qué te pasa? ¿Ya preparaste el chuno pasi? No. Mi amor, hay que hacer un poco de charqui. Mandan. Hazte tú. Eso nos ha dicho los que han venido. Todos somos iguales. Tú te cocinas, yo me cocino. Además, a partir de ahora no quiero dormir contigo. Tú duermes para allá y yo duermo para acá. ¿Y usted cree que ese hombre con todo un bagaje cultural va a entender eso? Créame que en esa población no quedaba ni un casado. Todos los días violencia, bronca, golpes. Esa ONG con criterios totalmente foráneos quiso cambiar en 20 días la cultura de toda una generación. Imposible. No se puede hacer. Por eso cuando ustedes lleguen a su casa no le vayan a decir a su esposo, lava mi calzón. No, pues no. ¿No es cierto? Entonces, los cambios culturales, los patrones culturales tienen que ir de a poco y con ganas, con cariño, con amor, con ternura, ¿no es cierto? De tal manera, si a tu hijo nunca le has hecho lavar un plato, no vas a llegar y lo vas a mandar a lavar todos los días plato. Pues enséñale poco a poco. Es bueno. Y además lo vas a preparar para la... Y no solamente lo preparas para la vida, porque ese niño va a ser padre, esa niña va a ser madre, ¿no es cierto? Si un niño, tú le hablas, le explicas al niño, el niño no te hace caso, no te entiende. El niño te da a entender cuando el niño emula a los padres, cuando la niña hace lo que su mamá hace. Si tú le dices, niña, no se dice lisuras. Y dice, ¿y por qué, mamá? Te he dicho, carajo, que no se dice lisuras. ¿Esa niña te va a entender? No, pues, porque esa niña a su hijo le va a decir lo mismo. Mi mamá me decía que no se habla lisuras. ¿Y por qué? Porque caracoles no se habla lisuras, ¿no es cierto? Entonces, los patrones culturales, que es la base y el origen de la violencia, tiene que ser cambiada. ¿Cómo la vamos a cambiar? De manera paulatina, ¿no es cierto? De manera general. De tal manera que el ser humano aspira que un día podamos vivir en una sociedad en paz. Difícil conseguirlo, ¿no? Pero eso es nuestro objetivo. Yo me acuerdo, no sé si acá habrá personas testigos de Jehová. Y si es que hay, me perdonan. A veces me tocan la puerta y me muestran unos libritos donde un niño está jugando con un león, está jugando con un tigre, ¿no es cierto? El paraíso. Así sería hermosa nuestra tierra, pero es bien difícil, ¿cierto? Muy difícil. Aquí por lo menos muy difícil, ¿no es cierto? Imagínense ustedes a mí montado, venir acá a dar mi charla montado en un tigre. Difícil, ¿no es cierto? Bien, señores, miren, toda charla se alimenta con preguntas, ¿no es cierto? Yo tengo la dicha, señores, de recorrer casi todo el Perú en representación del Ministerio Público dando charlas. Esta próxima semana estamos en un pueblo que se llama Lambayeque, en Lambayeque. Lo estamos haciendo virtuales, pero a partir de esta semana lo van a hacer presencial. Y converso con padres, con madres de distintas etnias, de distintas generaciones, de distintas culturas. Y trato de llevar y traer, ¿no es cierto?, aprendizajes y enseñanzas. Y la verdad que yo me siento feliz y gracias a la institución educativa por haber
pensado en mí para esta hermosa charla con estos hermosos padres, que estoy totalmente seguro y con la bendición de nuestro Padre Creador, vamos a llegar a nuestra casa con algo, con algo. No se acuerden todo lo que se les he dicho, una sola cosita, cualquiera que sea, con cariño a nuestro hijo, con cariño a nuestra hija, a nuestra hermana, a nuestro esposo. Si nos hemos bronqueado con nuestro, si nos hemos peleado con nuestro... Dame un besito. Ese se va a quedar. ¿Qué le pasó? Dame otro besito. Mínimamente se va a sonreír. Porque ¿sabes qué, señores? Hay veces queremos conseguir cosas sin sacrificio. Y muchas veces solo con esfuerzo. Y tenemos que hacer una diferencia entre sacrificio y esfuerzo. Yo me puedo esforzar dentro de mis límites de fuerza, ¿no es cierto? Si por ejemplo me dicen que yo cargue ese parlante, lo pulseo hasta donde puedo, no, ya más no, esa es mi fuerza. Pero cuando yo sacrifico, saco todo lo que me está pesando, dejo al piso y lo empiezo a arrastrar, ¿no es cierto? Estoy dejando de hacer cosas por hacer otras cosas. Entonces cuando yo llego a mi casa y lo veo a mi marido o lo veo a mi mujer que está media molesta y me la acerco, ¿qué estoy sacrificando? Mi orgullo. Estoy sacrificando de repente algo que tengo, mi rabia. Pero ¿qué puedo conseguir? Puedo conseguir entablar cierta paz. Pero esa paz que yo consiga con mi marido o con mi mujer, ¿en quién va a repercutir? En mis hijos. ¿Ustedes creen que los hijos en este tiempo no se dan cuenta cuando sus padres pelean? Claro que se dan cuenta. ¿Y ustedes creen que no sufren sus hijos? Claro que sí. No será en todas las familias, pero estoy totalmente seguro que en alguna familia sí. Entonces las agresiones físicas, las agresiones psicológicas son graves. Pero hay otra más grave todavía. Las agresiones sexuales. Si ustedes están peleando en sus casas, creen que su hija, su hijo, les va a contar lo que alguien les ha hecho un tocamiento o lo que alguien les ha hecho alguna conducta de connotación sexual, no les va a contar. Pero si ustedes viven en un clima de paz, viven en un clima de tranquilidad y le dan confianza a sus hijos, tengan por seguridad que sus hijos les van a contar. Y las agresiones del entorno sexual son las más aflictivas, son las que más daño causan y marcan para toda la vida a una persona, ya sea hombre, ya sea mujer. Muchas veces dicen, ¿no?, que las mujeres son las más vulnerables. Es cierto, pero también los hombres. Claro que sí. Entonces, ahí hay otra labor de nosotros, otra labor de los padres. Estamos en una institución educativa. Y en las instituciones educativas muchas veces cuando las profesoras de psicología les dan algunas charlas sobre este tema, observen a las niñas que agachan la cabeza, las niñas que se hacen las disimuladas, las niñas que empiezan a jugar con su pelo y quieren taparse la cara. Esas niñas probablemente tienen alguna experiencia, probablemente. Claro que sí, hay que prestar atención a eso. Yo antes de ser fiscal y antes de ser abogado, he sido profesor. Yo he enseñado en un colegio. Yo sé lo que es tratar con alumnos de secundaria. Luego de ser profesor de educación secundaria, ya hace muchos años me hice profesor universitario. Y las experiencias no son distintas, son parecidas. Y encontramos también personas que sufren los grados de violencia. Entonces, ya hemos hablado de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Pero hay otra violencia que la mayoría de mujeres sufren. Y aquí sí, las víctimas son básicamente las mujeres. ¿Cuál es ese grado de violencia? La violencia económica. La violencia económica. De ahí el machismo del ser humano, del hombre, se pone de manifiesto. Mi padre le decía a mi hermana, hija,
estudia y date el lujo de mantener a tu marido. Mi padre decía a mis hermanos. Yo me acuerdo con total claridad que mi padre le decía a mis hermanas cuando iban a una fiesta, por si acaso lleva su condón para su edad. Mi padre, si estuviera hoy día, tuviera 120 años. Si estuviera vivo. Para su edad, pensaba así, que la mujer, a mis hermanos les decía, date el lujo de mantener a tu marido, estudia. Mi madre era profesora. Mi madre salía a trabajar todos los días, como es natural. Y mi padre no trabajaba. Pero mi padre era el que cocinaba en la casa. Todos los días era el que cocinaba. Los domingos o sábados cocinaba mi madre. Y los demás días cocinaba mi padre. Entonces nosotros veíamos a mi padre cocinar. Entonces yo crecí creyendo que cocinar era el rol del papá. Y ahora cocino para mis hijos con total alegría. ¿No es cierto? ¿Acaso se me cayó el mundo? ¿Acaso alguien me dice, oye, eres saco largo? Nadie me dice. ¿Me dicen saco largo? Sí, pues algunas veces. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Se cayó el mundo? ¿Gano menos? ¿Gano más? ¿Soy más guapo? ¿Soy más feo? ¿Soy más hombre? ¿Soy menos hombre? ¿Cuál es el problema? ¡Ninguno! ¡Ninguno! Pero podemos evitar los grados de violencia. Ahora, yo tengo mi genio. Ganas no me dan de torcer el pescuezo a un montón de gente. Ganas no me dan, ganas no me faltan. Pero me acuerdo en lo que digo, pues. La violencia sale caro. Entonces nada cuesta hacerse al tonto, sobre todo si me salen a tú. Ya, pues ya. Como estaba cuando estábamos en el colegio, te voy a pegar, ya me pegaste, ya. ¿Qué más? Ya me pegaste. ¿Cuál es el problema? No pasó nada, señores. La violencia económica es cuando la mamá, la esposa le dice al esposo, por favor, tengo que comprar 2 soles de pan. ¿Cómo? ¿Ayer no te di un sol? Pero ayer comieron tus hijos, que hoy día coman tierra. ¿Cómo queda esa madre? La madre va al mercado, tiene que comprar como en mis tiempos, como en mis tiempos. Tiene que comprar 2 kilos de arroz y no compra 2 kilos de arroz. Compra 1 kilo con 3/4. Y el precio de 1/4 se lo guarda. Saca la sisa. En mi tiempo le decíamos saca la sisa. ¿Para qué? Para que compre su pañito húmedo, pues, para que compre su toalla higiénica. ¿No es cierto? Para algo saca la sisa. Al esposo le dice, ¿otra vez con esa cojudeza? Señores, yo he escuchado, yo he visto, yo he palpado. Eso es violencia. ¿Y eso qué genera? Aflicción, dolor, causa pena, causa angustia en la mujer. Y muchas veces las mujeres creen que no trabajan en la casa. Eso es lo peor. La mujer en la casa trabaja mucho más que trabaja el hombre, mucho más. Pero la mujer cree que no trabaja. Cuando yo le digo, señora, ¿en qué trabaja? No, yo no trabajo, el que trabaja es mi esposo. ¿Y entonces usted qué hace? ¿Duerme todo el día? No duermo todo el día, me levanto a las 5 de la mañana, tengo que preparar el desayuno para los huevos, le lavo la cara, le tengo que planchar la camisa. Y es más, tengo que llevar al colegio, le preparo el desayuno, lo llevo al colegio, regreso, tengo que ir al mercado. Después de ir al mercado tengo que preparar la comida, ya van a dar la 1, tengo que ir a recoger a mi hijo, recojo a mi hijo, le doy su almuerzo. Lavo la camisa porque mi hijo viene con la camisa sucia y en la tarde tengo que ayudarla a hacer la tarea. Ya estoy terminando de hacer la tarea, ya llega a las 6, va a llegar el marido con hambre, tengo que preparar la comida, llega la noche, sigo preparando la comida, le tengo que ayudar a mis hijos en la tarea, hago dormir a mis hijos, viene mi marido cansado, tengo que prepararle el agua caliente para que se bañe. Y si no se quiere bañar hasta los pies, le tengo que lavar. Ya a las 11, 12 de la noche tengo que dejar pelado o remojado los frijoles para el día siguiente, y al día siguiente 5 de la mañana me levanto. Pero es el que mi esposo es el que trabaja, yo no trabajo. Oye, me da ganas de echar mano de
¿Cómo es que no trabaja esa mujer? ¿Cómo es que no trabaja? Sí trabaja. Entonces yo digo, señora, usted sí trabaja. No, pero no gano plata. Cambien las cosas. Cambien las cosas. Pero como usted trabaja tanto y el esposo trabaja tan poco porque se va a su trabajo sus 8 días y regresa, nada más, entonces lo que el esposo gana es para los dos, japan ajá, la mitad para ti, la mitad para mí. Es como tiene que ser, ¿no es cierto? Es como tiene que ser. Obviamente ni hablar de las madres solteras. Las madres solteras trabajan mucho más todavía. Entonces tenemos que evitar también la violencia eco. Bien, señores, espero que esta tarde nos hayamos alegrado un poquito y podemos irnos tranquilos con haber escuchado algo y ojalá quede en nosotros alguna lección. Si hay alguna pregunta que hacer en cualquier tema, gustosamente les voy a contestar. Por tanto, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchísimas gracias por haberme invitado.